la constatación de que no hay otro, de que en realidad todo es uno. Y eso para mí es la definición de la espiritualidad. ¿Y cuál es la importancia de saber cómo somos para comunicarnos con cada uno de ellos de manera peculiar o diferente? Y por lo tanto son personas que pueden ser un factor de generación de mucha creatividad en el grupo o de mucha controversia. Personas que están mejor solas que en compañía, con un universo interior tremendamente rico. Quiero comenzar preguntándose sobre liderazgo, ¿verdad? Porque hay muchos conceptos de liderazgo. De hecho, te comento que justamente este libro, Fluir para no sufrir, que es mi más reciente libro y que por primera vez se publica y promociona, como te decía, fuera de la clase en España, tiene un modelo de liderazgo que se llama el líder bambú. Y es un modelo de liderazgo mindful exponencial. Y a mí me gustaría que tú me hables de cuál es el concepto de liderazgo integral, porque creo que puede haber mucha sincronicidad en esto que nosotros llamamos líder bambú o líder mindful exponencial. El concepto de liderazgo integral es un concepto que vengo trabajando desde hace 30 años, acompañando a muchísimas organizaciones y equipos de alta dirección, a la vez que luego lo he ido aplicando a la vida personal de muchas personas que quieren crecer, transformarse, empoderar y gestionar procesos de cambio muy significativos en su vida. Es el resultado de integrar múltiples herramientas que he ido investigando y estudiando e incorporando también en trabajo terapéutico, como es el análisis transaccional, la programación neurolingüística, las constelaciones familiares, la terapia breve, sistémica, estratégica, los niveles de la consciencia del doctor David R. Hawkins, aparte de modelos desarrollados por la experiencia propia. Y le llamo liderazgo integral porque evidentemente no puede haber un desarrollo de la capacidad de transformación de la propia vida y de la vida de nuestro entorno de influencia si no hay una integridad en nuestro ser, si no hay una conciencia elevada que se determina a partir de la manifestación de la acción de la persona en niveles de coraje, de responsabilidad, de propósito, de humildad, de confianza, de amor, de cooperación. Y ese impacto también es integral en el conjunto de la vida de las personas que rodean al ser que trabaja en sí mismo para generar ese cambio de conciencia. Entonces, para mí liderar es servir. Fundamentalmente entiendo el liderazgo no como la acción solo de dar dirección y sentido al trabajo de los demás, sino sobre todo servir. Servir para, muy en la línea de lo que sería el efecto Pigmalión, para que la persona a la que acompañamos pueda llegar a ser quien está llamada a ser, pueda liberarse de sus mandatos limitantes, de esos no puedo, no lo merezco, no lo lograré, no soy capaz, pueda conectar con su diosa o con su dios interior y realizar un despliegue de conciencia desde fundamentalmente la voluntad de poner su inteligencia al servicio del amor. Y me encanta que mencionas una serie de herramientas que nosotros hemos trabajado también para unificar este tipo de enseñanza del tema del liderazgo y que tiene mucho que ver con el elevar la conciencia del ser humano, terreno en el que entra en lo que nosotros somos como seres de energía, como seres de espiritualidad. ¿Cómo se maneja, Alex Rovira, con tanto respeto y credibilidad que tienes en un país como España, que te soy honesto, a mí me ha resultado un poco complejo el poder entender cómo manejar temas y comunicar algunos temas, ¿verdad? Que tienen que ver con la energía, con la espiritualidad, sin que se aparente ser demasiado esotérico o místico. ¿Cómo manejas tú? ¿Cómo manejas tú? Porque además lo dijiste y lo dijiste muy bien, el encontrar el dios o la diosa interior, ¿ves? Entonces, ¿cómo manejar esto? Gracias a Dios, Alex, que hoy la ciencia y la espiritualidad ya han podido hacer un maridaje. Pero, ¿dónde entiendes tú que nosotros como seres humanos hemos puesto demasiada importancia en la lógica y la razón y hemos perdido quizás el norte en encontrar que el liderazgo tiene también mucho que ver con esto, con espiritualidad, con conciencia, con energía? ¿Cómo haces el balance? ¿Cómo lo manejas? Bueno, yo creo que hay una frontera muy tenue entre lo que podríamos llamar la realización espiritual, la realización psicológica, perdón, y el desarrollo espiritual. Hay una frontera inexistente en realidad. Y por lo tanto, creo que la mejor aproximación, sobre todo en entornos corporativos, es desde una aproximación lo más rigurosa posible. Y desde la mente puedes llegar al corazón con mucha fuerza. Evidentemente, la
cada cultura tiene unos mecanismos de defensa y unos condicionamientos históricos que hacen que decir determinadas palabras o conceptos pueda generar resistencias o pueda generar adhesiones. En mi caso, yo lo que he tenido la inmensa fortuna de poder trabajar mucho en el ámbito profesional, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito corporativo, y me he dado cuenta que ahí la puerta de entrada tiene que ser una puerta de entrada mental, para luego ir a una conexión más desde la intimidad, desde lo inefable, desde lo que podríamos llamar ya el dominio de la subjetividad de la experiencia espiritual. Y por lo tanto, en mi caso yo te diría que ha sido un proceso muy natural que también he ido experimentando en mi propia vida. Yo en su momento me sentí siempre una gran pasión. No soy psicólogo, yo soy licenciado en ciencias empresariales y MBA por ESADE, como bien has dicho, pero mis circunstancias vitales me fueron llevando del mundo del management, del mundo de la innovación, del mundo de la gestión, a la gestión del cambio, a la gestión de personas, a la gestión del talento, y luego cada vez más a un camino de integración de lo que supone ser un ser humano y ser tratado como tal, es decir, la dimensión no solo de la inteligencia lógica racional, no solo la inteligencia práctica, los hábitos, no solo la inteligencia emocional y social, también la inteligencia psicoafectiva, es decir, poder conocer bien cómo es el ser humano, los diferentes perfiles de personalidad, las diferentes estructuras de personalidad, cómo funcionamos en estrés o en salud, toda la dialéctica del potencial humano desde una aproximación muy rigurosa y muy completa. Y eso te lleva a un cierto punto a una constatación evidente, ¿no? Y es que en la medida que una persona o un sistema humano se va autorrealizando, va expandiendo su conciencia, pues evidentemente hay una voluntad de comprender, hay una voluntad de servir, hay una voluntad de amar. De alguna manera, como diría Ramana Maharshi, el sabio Advaita Nodwal, la constatación de que no hay otro, de que en realidad todo es uno. Y eso para mí es la definición de la espiritualidad, ¿no? Ese darse cuenta, hablando de consciencia, hablando de darse cuenta de que la mente y el pequeño yo fracciona, limita, tiene unas funciones que son muy necesarias y muy operativas, pero también tiene su umbral de máxima competencia. Y por lo tanto, si no nos abrimos a algo mucho más profundo, nos estamos perdiendo la parte más maravillosa de la vida, ¿no? Que es esa conexión que nace, llámale del corazón, llámale de la intuición, llámale de la profunda empatía, llámale de una compasión bien entendida, llámale de un llamado que creo que muchas personas tienen, no todas, y también dependerá de su momento vital y de sus circunstancias, pero de ese llamado que nos mueve a servir, que nos mueve a conjugar el verbo amar, que para mí el verbo amar se conjuga en 3 dimensiones muy simples, que son la voluntad de comprender la singularidad de cada ser y sus circunstancias. No tiene sentido que te digan que te aman si no te quieren comprender. Por lo tanto, amar es comprender. En el ejercicio del amor hay un ejercicio de cognición, de rigor, de quiero comprenderte a ti, quiero comprender tu entorno, y si te comprendo te puedo servir mejor. Y si te sientes escuchada o escuchado, y si te sientes comprendido, tú podrás desplegarte con muchas menos resistencias y menos miedo. Por tanto, en la dimensión del amar profundamente espiritual hay una dimensión de lucidez, de comprensión. Luego, amar es cuidar. Obviamente no tiene ningún sentido proclamar el amor si no hay una acción coherente por la cual tú muestres a lo amado, sea tu equipo, sea tu pareja, sean tus hijos, sean tus papás, sean tus amigos, sea el mundo, sea tus hobbies, sean los animales que tienes en casa, las plantas que cuidas. Amar es cuidar y el resto son palabras. Y la tercera dimensión es amar es inspirar. Inspirar, en su etimología, quiere decir ensanchar, hacer la vida grande, ¿no? Inspirar. ¿Inspirar para qué? Para que el ser amado encuentre un sentido mucho más profundo a su vida. Y en esas 3 dimensiones, comprender, cuidar, inspirar, se conjuga terrenalmente el verbo amar, y no hay nada tan terreno y a la vez no hay nada tan elevado como la conjugación práctica de ese verbo, que dicen que el amor es ciego, ¿no? El amor es lúcido, el deseo es ciego, y se confunde el amor con el deseo, y ahí la humanidad sufre mucho. Me encantó y he tomado nota de mucho de lo que has dicho, Alex, y me parece Muchas gracias, fantástico. Ismael, muy amable. Y es maravilloso, y es que de todas estas conversaciones nosotros sacamos esos puntos que nos hacen realmente
pues en inglés dicen como breakthroughs, que son esos autodescubrimientos Sí, sí. que uno va teniendo, porque todos creemos saber amar, pero muchísimas veces, como tú lo has dicho, se confunde la posesión, el deseo con lo que debe ser el amor. O nosotros entramos en un tipo a lo latino, ¿verdad? De amor condicionado y no amor incondicional, que tiene que ver con el comprender al otro, el cuidar y el inspirar. Entonces me parece fantástico. Mencionabas los perfiles de personalidad y tú te has hecho también muy conocido por ser muy claro y utilizar lenguajes que las personas pueden entender para autodiagnosticarse, ¿verdad? ¿En qué perfil estoy yo? Porque cuando yo entiendo cuál es mi perfil de, exacto, cuando entiendo cuál es mi perfil de personalidad y entendiendo además que mi personalidad como adulto está creando constantemente y perpetuando mi realidad personal, entonces si yo quiero cambiar mi realidad personal, lo primero que tengo que hacer es entender si mi personalidad está fomentando mi expansión o si mi personalidad justamente es el mayor obstáculo al que yo tengo que dedicarle atención porque no me permite expandirme. Entonces, brevemente, me encantaría que puedas hablarnos de esos diferentes, 6 diferentes tipos de perfiles o tipos de personalidad y cuál es la importancia de saber cómo somos para comunicarnos con cada uno de ellos de manera peculiar o diferente, digamos. Sí. El modelo que he venido trabajando desde hace muchos años, que es el modelo de liderazgo integral, trabaja con 6 perfiles y a diferencia de otros modelos que de alguna manera te etiquetan en una categoría y te dicen tú eres un enneagrama tipo tal o tipo cual, o tú eres un rojo, un amarillo, un verde, un azul, o tú eres un D o un I o un S o un C, el modelo en el que utilizo me ha llevado a la evidencia y a la constatación de que en realidad cada persona tiene todos los perfiles. Lo que pasa es que naturalmente, tanto por condicionamiento genético como por condicionamiento histórico, cultural, familiar, de esos 6, ha desarrollado con más fuerza 3, 2 o 3. Y de esos 6, y entre esos 2 o 3, hay uno que es el dominante o prevalente. Pero la buena noticia y el modelo de desarrollo de liderazgo integral lo que muestra a las personas es que pueden desarrollar los 6 perfiles en su proceso de vivir y por lo tanto llegar a esa personalidad integral e integrada. Y los 6 perfiles tienen los siguientes nombres. Primer perfil, empático, sociable. Segundo perfil, metódico, perfeccionista. Tercer perfil, rebelde creativo. Cuarto perfil, líder promotor. Quinto perfil, persistente o perseverante tenaz. Y sexto perfil, soñador meditativo. Entonces voy a hacerte una breve descripción, querido Ismael, de las características de cada uno de esos 6 perfiles. Las personas empáticas y sociables, su inteligencia natural es la inteligencia emocional y social. Su canal de comunicación natural es la emoción. Personas naturalmente empáticas, compasivas, sensibles, que se preocupan más por las necesidades de los demás que por las propias. Tienen una tendencia inevitable a ayudar a los demás y a salvar. Pueden ser muy buenos pedagogos, personal en el ámbito sanitario o asistencial, comunicadores, incluso personalidades con grandes habilidades comerciales. Conectan con los demás desde la emoción y de la sensación. Saben crear lugares cálidos y agradables. No les cuesta mostrar sus emociones, son fáciles de expresión afectiva, les gusta tocar y ser tocados, abrazar y ser abrazados. Utilizan verbos que denotan emoción y sensación con mucha facilidad. Son un ambiente de armonía en el grupo y son personas tremendamente agradables de estar con ellas. Son personas fáciles. Una persona empática, sociable, antes se dañará ella que dañar a los demás. En segundo lugar estaría el perfil metódico perfeccionista, que, como decíamos, si el empático sociable se define sobre todo por la conexión con la emoción y con la sensación y con la expresión desde la emoción, el metódico perfeccionista es mental. Son personas muy lógicas, muy racionales, muy pulcras, muy ordenadas, obsesionadas con los detalles, personas tremendamente fiables, con una gran ética, personas muy rigurosas, cuya habilidad natural es la inteligencia lógica y racional. Se les da muy bien el cálculo, el álgebra, las matemáticas, la física, la química, pueden ser muy buenos contadores, pueden ser muy buenos organizadores, muy buenos gestores desde
el orden, la limpieza y la estructura. Marie Kondo, con su libro La magia del orden, es un ejemplo arquetípico de una persona metódica, bien orientada. Las personas rebeldes creativas, su canal natural, así como en el empático o sociable es la emoción y en el metódico perfeccionista el canal natural es el pensamiento, los rebeldes creativos, el tercer perfil, su canal natural de comunicación es el humor, la complicidad, la provocación o la rebelión, es decir, el chispazo. Son pájaros que no les gustan las jaulas, las rutinas ni los horarios. Son personas bohemias, que les gusta ir a su aire y a su ritmo. No les cuesta manifestar su enojo. Son rebeldes, con causa o sin causa. Grandes amigos, amigos y amigas incondicionales de sus amigos, más que amigos, tienen clanes. Personas que les gusta pensar fuera de la caja, personas que tienen un proceso creativo que no sigue un proceso de pensamiento lineal, sino heurístico, eureka, idea feliz. Son personas que son muy suyas y que incluso en su manera de vestir les gusta dotarse de complementos o de expresiones en su maquillaje o en su cabello o en su ropa que denoten originalidad. En el fondo quieren ser vistos, en el fondo están emitiendo siempre el mensaje: soy distinto, lo sé, mírame. Y por lo tanto son personas que pueden ser un factor de generación de mucha creatividad en el grupo o de mucha controversia. Entraríamos en el cuarto perfil, que es el perfil líder promotor. Hemos visto el empático sociable, la emoción, el corazón, el metódico perfeccionista, el pensamiento, el líder creativo, el humor, la rebelión, la provocación, la complicidad. El líder promotor es la acción, la excitación, el reto, la conquista. Les gusta tener poder. Muchas de las personas promotoras y líderes que hacen grandes fortunas en el mundo son de este perfil dominante. Personas que son capaces de asumir riesgos que para los demás son inconcebibles, impensables, verdaderas locuras. Personas a las que les gusta, además, ser vistas, ser reconocidas. Se caracterizan porque no les importa hacer ostentación de su riqueza e incluso hacerla ostensible. Grandes relojes, grandes vehículos de lujo, grandes casas, grandes yates. Ahí estaría el promotor. Muchas veces los vemos como presidentes de equipos de fútbol o gente que se postula a la alta política. Y ahí tenemos personas, como te decía, con una gran capacidad de inteligencia práctica. Saben rodearse de talento que ejecute proyectos que van mucho más allá de lo que ellos mismos podrían hacer por sí mismos, pero saben rodearse de ese talento. En quinto lugar, entraríamos en el perfil perseverante tenaz. El perfil perseverante tenaz, la clave de su vida son los valores. Personas éticas, comprometidas, sobrias, muy discretas, que pueden sacrificar su vida por aquello en lo que creen profundamente. Su religión, la justicia social, la paz en el mundo, pueden ser cooperantes, pueden ser personas que hagan apostolado, pueden ser personas que estén en la judicatura, pueden ser personas que estén en las fuerzas de seguridad, en el ejército. Para el perfil perseverante tenaz, lo importante es sus valores. Y son personas que tienden a llevarse muy bien con aquellas personas que son afines con sus valores, en cambio no se sienten cómodas relacionándose con personas cuyos valores son distintos. Personas muy entregadas, muy capaces, muy comprometidas, muy sacrificadas, muy fiables dentro de su universo de creencias. Y finalmente está el perfil soñador meditativo. Personas que necesitan sobre todo su canal fundamental de comunicación no es la emoción, no es el pensamiento, no es la provocación, no es la acción, no es los valores, es la soledad. Personas que están mejor solas que en compañía, con un universo interior tremendamente rico, les encanta la lectura, les encanta el paseo en soledad, porque una cosa es estar solo y otra sentirse solo. Estas personas pueden estar solas, pero no se sienten solas. Ahí podemos encontrar grandes genios de la humanidad, mujeres y hombres con una capacidad de reflexión profundísima. John Nash, con una mente maravillosa, por ejemplo, protagonizado por Russell Crowe en su película. Albert Einstein, Nikola Tesla. Mujeres y hombres, Madame Curie, que prefieren trabajar con cosas antes que trabajar con personas. Dicho esto, y de estos 6 perfiles, hay que introducir otro concepto importantísimo, que es la polaridad. Es decir, el grado de salud o de patología. Porque una persona empática sana es cariñosa, agradable,
cálida, pero una persona empática patológica es dependiente, histérica, neurotizada, victimizada. Un metódico sano es inteligente, lúcido, capaz, ordenado. Un metódico estresado, patologizado es controlador, machacador, humillante, exigente, que no delega. Un rebelde creativo sano es divertido y original. Un rebelde creativo estresado, enfermizo, es pasivo-agresivo. Agrede pasivamente, se burla de los demás, hace comentarios, genera rumores, desprestigia, difama al otro. Un promotor sano es audaz, valiente, arriesgado. Un promotor patológico es un psicópata puro y duro. Un perseverante sano sería alguien implacable que daría su vida por lo que cree. Un perseverante patológico es un terrorista que matará a aquellos que no creen lo que él cree. Y un soñador sano será una persona genial y brillante y discreta. Y un soñador patológico será alguien que puede vivir en un delirio, confundiendo el delirio con la realidad. Esto es un resumen, muy resumen, del modelo de liderazgo integral. Y la buena noticia es que si estás en patología, te digo qué puedes hacer para desarrollar tu salud psíquica, psicoafectiva y desarrollar todas tus inteligencias. Y si estás ya bien, te doy los caminos y las pautas para una realización integral del resto de los perfiles que no tienes naturalmente desarrollados. Es ingeniería psicoafectiva, pura ingeniería.